Buenas tardes. Hoy entrevistamos junto a nuestro presidente Javier García a María García Garmendia, creadora del podcast Accesibilidad Universal, abogada del Servicio de Atención al Cliente de Bankinter y traductora jurada, con la que vamos a hablar de accesibilidad en el entorno de trabajo para personas ciegas o con baja visión. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, María. Es un placer contar contigo para hablar de todo esto. María, vamos a empezar diciendo que tu problema de visión es de nacimiento, que en una carrera como la tuya, el derecho, requiere de mucha lectura y mucha memorización. ¿Cómo dirías que fue tu proceso formativo? Yo me quedé ciega, no exactamente de nacimiento, sino por la incubadora. Yo nací prematura, me dieron demasiado oxígeno y nací con 5 meses y medio de embarazo y me dieron demasiado oxígeno y entonces pues me quemaron una parte de los ojos, me quedé ciega, por tanto, efectivamente nunca he visto, ¿no? Y el proceso formativo pues ha sido siempre desde pequeña, la verdad, a través del braille, porque el ordenador ya lo empecé a utilizar ya de más mayor, ya casi diría yo en la universidad. Y por tanto, pues al principio a través de la máquina Perkins, porque es lo que había. Y ya después, a partir de octavo de GB más o menos, tuve la suerte de tener primero un braille hablado, después un braille light, que era parecido, pero incorporaba una línea braille, y ya a través de ahí todo fue con las líneas braille, todos los apuntes y todo. Porque, aunque es cierto que existe el audio y demás, yo para estudiar soy una persona que nunca me he concentrado. Para otras cosas sí, para las cosas del día a día, pues, no sé, leer correos, escribir documentos ahora en el trabajo, por ejemplo, y tal, sí. Pero para lo que es estudiar y concentrarme, el estudio que requiere la universidad, yo personalmente necesito hacerlo a través de la lectura en braille. O sea, que la herramienta más útil claramente sería el braille en este caso. Para el estudio sí, en mi caso, pero esto es muy personal. Claro, y una vez terminas el proceso formativo y te tienes que incorporar al mercado laboral, ¿con qué dificultades de accesibilidad te encontraste? ¿Percibiste ciertas barreras de acceso por la discapacidad visual? Bueno, lo primero, y eso creo que es para todo el mundo, lo difícil que es en sí encontrar trabajo. Sí. Que eso no es fácil para nadie y en estos tiempos que corren aún menos. Y claro, con discapacidad pues más complicado todavía. Con lo cual, pues yo estoy muy agradecida a la empresa en la que trabajo, que luego veremos, y la primera cosa pues que te cojan, ¿no? Que te empleen. Y y a partir de ahí la verdad es que ha ido todo muy bien porque también mis compañeros me han ayudado mucho siempre. El problema de accesibilidad, pues el tema de los formatos de los documentos, un poco entre comillas, educar a la gente o hacerles ver a la gente, ¿no? Qué formatos son los más adecuados. Y pues algunas aplicaciones que están hechas por empresas externas quizá y no están pensadas para la accesibilidad. Entonces, ese es el único pequeño problemilla, pero se solventa gracias a unos compañeros fantásticos que tengo. Pero por lo demás, en general, eso es peccata minuta. Todo el resto y todo lo importante, pues gracias a Dios, como es un tema de leer y escribir, pues con los lectores de pantalla y las líneas braille y demás, ha ido bien la cosa. Sí, te puedes manejar entre todos un poquito, ¿no? Colaborando. Sí. Quería comentarte, María, que también que para un puesto de trabajo como el que tú estás haciendo, que una empresa, en este caso podemos decir que es Bankinter, ¿no? Apueste por tener una persona con la discapacidad que tú tienes, asumiendo que debe de colocar, digamos, ciertas herramientas de accesibilidad, es una apuesta también de inclusión, ¿no? Sí, yo esto me parece fundamental y te agradezco, Javier, que lo menciones. Yo quiero agradecer públicamente muchísimo a Bankinter y a las personas las personas de la Sudáfrica que en aquel momento el secretario, el director y en fin, a las dos personas que en ese momento allí, 2, 3 personas, y actualmente a mi jefe en el servicio de atención al cliente, una persona encantadora, porque cuando se habla del trabajo y de la accesibilidad, desgraciadamente, la mayoría de los casos, pues las personas o trabajan en organizaciones específicas y no siempre, y estas organizaciones no siempre emplean a todo el mundo, esa sería otra historia, pero o trabajan en empresas
fuera del mundo de la discapacidad, pero haciendo trabajos relacionados con la discapacidad. Pues no sé, se me ocurre, controlar la accesibilidad de las páginas web o de las aplicaciones o lo que sea, cosas relacionadas con la accesibilidad. Pero en mi caso no es así. En mi caso a mí me contrataron, y además me contrataron recién salida de la carrera, que yo no tenía ningún tipo de experiencia, como cualquier persona que acaba la carrera, y me contrataron no para hacer un trabajo, por tanto, en una empresa que no tiene nada que ver con el mundo de la discapacidad, nada que ver con el mundo de los ciegos ni con ningún tipo de discapacidad, y me contrataron para realizar un trabajo que tampoco tiene nada que ver con la accesibilidad, ni con la discapacidad, ni con nada por el estilo. Por lo tanto, esa es realmente la integración, eso es lo que es realmente cuando hablamos de integración. Y la verdad, yo estoy muy agradecida porque creo que no todas las empresas lo hacen, y creo que a las empresas que lo hacen, como es en este caso Bankinter, creo que se les debe premiar, la verdad. Totalmente. Entonces yo creo que te ves como un ejemplo de integración laboral, realmente. Sinceramente sí, pero tengo que agradecer mucho pues a las personas que me lo permitieron. Claro, porque si no, si estas personas hubieran decidido, como muchas otras empresas, que pues les hubiera dado reparo contratar a una persona con discapacidad y demás, pues no podría hacerlo. O sea, que no depende tanto de mí, sino, y de verdad que tengo que agradecer muchísimo a todo Bankinter, y es un ejemplo de integración y, en fin, es un ejemplo a seguir, yo creo, y pues una empresa a tener en cuenta, ¿no? En todos los sentidos. Totalmente. ¿Y crees que comprobar cómo trabaja con normalidad una persona con problemas visuales al final es la mejor forma o una buena forma de sensibilizar a la población? Bueno, en este caso quizás también a las empresas, ¿no? A la propia empresa. Sí, yo creo que sí, y sobre todo creo que es importante entre comillas, una educación, o sea, porque muchas veces a lo mejor hay reparos por pura ignorancia, porque no, a lo mejor alguien, pues en este caso la ceguera, pero es un ejemplo como cualquier discapacidad que pueda ser. A lo mejor la persona que está, el señor de recursos humanos de una empresa o el director, el consejero delegado, o todos juntos, es decir, no han visto un ciego en su vida. Entonces ya partimos de una barrera, no, es que es así, o sea, partimos de una barrera que nace de la ignorancia. Bueno, y esta persona, ¿cómo se apañará? ¿Cómo lo hará? De verdad, yo esto lo he visto a veces con compañeros, que las cosas que a ti te parecen más normales de esta vida, se les hace un mundo, o sea, pero por ignorancia simplemente, porque no saben. Entonces, pues es muy importante, sobre todo el que conozcan, oye, mira, pues si tú me das los documentos en este formato, yo los voy a poder leer. No me los des en este otro, porque en realidad a ti te da igual uno que otro, pero yo así lo leo y así no. Entonces, este tipo de cosas. Y yo creo que eso es muy importante. Sí. También en la integración. A ver, entre comillas, te suena un poco... Sí, suena un poco duro, pero a lo mejor no deja de ser un poco educar al de al lado, ¿no? También en cómo hacer las cosas mejor para el bien de todos. Ya ahondando un poquito más en las labores diarias... Digamos, más que educar, quizá dar a conocer, que suena un poco mejor. Sí, quizás un poquito más suave. Decía María que ahondando un poco más en las labores del día a día, te encargas principalmente de gestionar reclamaciones de clientes. ¿Cómo es un día normal de trabajo? ¿Tu proceso? Además, ¿Qué herramientas utilizas? Bueno, una cosa muy importante. Y otra cosa también importante en pro de Bankinter y como agradecimiento. Yo no hago cualquier reclamación. Yo hago las reclamaciones en su momento. Cuando yo estuve en asesoría jurídica, hacía las reclamaciones, las alegaciones del banco ante el Banco de España y ante la CNMV. Quiero decir que no son las reclamaciones en sí cuando el cliente reclama al propio banco, son ya las reclamaciones en la antesala del juicio. Por tanto, es una responsabilidad mayor y el que te elijan a ti para hacer ese trabajo, pues es más de, digamos. Sí, es un puesto de responsabilidad. Exactamente. Ahora, actualmente, llevo las reclamaciones ante el defensor del cliente, que también es una institución externa y vinculante para el banco, con lo cual imaginaos la responsabilidad. Si no lo haces bien y te toca pagar, no tienes más remedio que pagar, ¿no? Y llevo también las respuestas a la alta dirección, al presidente y a la consejera delegada del banco. Y luego ayudo a mis compañeros cuando tienen, llevo las reclamaciones más dadas, las que tienen un componente jurídico, que los clientes realizan al servicio de atención al cliente, y
ayudo a mis compañeros cuando tienen algún tipo de duda jurídica. Me ocupo también de la coordinación con la asesoría jurídica, por ejemplo, cuando hay cambios normativos, hay cosas que tenemos que saber, hay sentencias o hay criterios del Banco de España que tenemos que conocer para cambiar nuestra manera de actuar en las reclamaciones. Y me ocupo también de la coordinación con el servicio de atención al cliente de Bankinter en Portugal. Uh-huh. Y digamos, en todas estas labores que realizas, digamos que tienes algunas herramientas que utilices más en el día a día, o prefieres algún sistema operativo para trabajar, por ejemplo. Bueno, esto depende. Yo en el banco, porque es así, tengo un ordenador con Windows. Yo concretamente uso JAWS, puede ser JAWS o NVDA, es lo mismo. De hecho, yo tengo instalados los dos, utilizo los dos. Uh-huh. Y bueno, pues todo mi trabajo lo hago a través del ordenador, escribo las alegaciones, los que tengo que presentar ante el defensor del cliente con el ordenador, un simple documento en Word con el lector de pantalla, y luego utilizo la línea Braille pues para la lectura de aquellas cosas que me requieren una mayor concentración, o como lápiz y papel para tomar notas porque voy mucho más rápido. Entonces mi día a día es así. ¿Preferencia operativo? Bueno, esas son otras en mi vida diaria. Yo le tengo, para mí el mejor sistema es Apple del mundo, el mejor sistema para las personas ciegas, uh-huh. Con gran diferencia. Pero bueno, en el banco, pues el banco tiene Windows y es así, ¿no? Y es un poco y también lo manejo. Claro, lo que hay que hacerse también. Has comentado que tomabas notas. ¿En las reuniones también procedes de la misma manera? Cuando hay reuniones, en las reuniones, sí, yo las reuniones siempre con la línea Braille. A mí me resulta mucho más rápido. Luego para hacer las actas y tal es mucho más rápido. Yo personalmente para escribir es mucho más rápido. Vamos a ver. Mucho más. Yo con el ordenador escribo muy rápido y escribo perfectamente y no tengo ningún problema. Es decir, no es que no sepa escribir con el ordenador, en absoluto. De hecho, yo siempre no sé por qué lo hago así. Los documentos que van para terceros, por ejemplo, yo un documento unas alegaciones, algo que va a ir para, pues eso, en este caso para el defensor del cliente, una carta que le han mandado al presidente o tal. Eso siempre lo escribo con el ordenador, porque todo lo que va a ir, todo lo que es exterior, todo lo que va a ir para afuera, lo escribo siempre con el ordenador como cualquier persona, con mis compañeros. Pero lo que son mis notas, lo que una persona tomaría con lápiz y papel, yo lo hago con la línea Braille. Uh-huh. Y, por ejemplo, una cosa que es muy habitual en una oficina es trabajar con documentos PDF, por ejemplo. Sí, ¿qué herramientas de accesibilidad te parecen más funcionales en este caso? Yo utilizo el reconocimiento de JAWS, el reconocimiento de los PDFs de JAWS. Creo que NVDA también tiene el suyo, el OCR, y antes utilizaba a Bfine Reader, pero desde que existe el reconocimiento de JAWS y de NVDA, pues utilizo más rápido. Mejora mucho el tema del lector de pantalla para Windows con JAWS, ese tipo de cosas. Sí, gracias a Dios el reconocimiento funciona fenomenal. A mí es muy útil. Por ejemplo, todos mis documentos son PDFs y además PDFs que nacen de escáner, no son PDFs accesibles que se creen directamente en el ordenador, son OCR, son imágenes. Uh-huh. Entonces, para mí es fundamental porque es que desde las reclamaciones de los clientes, todas así, hasta los contratos, entonces yo, según estoy escribiendo, por ejemplo, reclamaciones, tengo que mirar el contrato del cliente para ver qué pone la tal, o la escritura de la hipoteca o lo que sea. Entonces, a mí mismo el reconocimiento que tiene JAWS ahora, que yo creo que está para la versión 2021, en parte, pues funciona muy bien. Uh-huh. La verdad. Me han dicho que NVDA no tiene, yo no lo he probado tanto, pero y María, dicen que también funciona bien. Para hacer manejo de todas estas herramientas que estás comentando y esta tecnología, al final es necesaria una formación específica. ¿Cómo ha sido para ti el proceso, ¿no?, de hacerte un poco con todas estas herramientas? Casi autodidacta, básicamente. Sinceramente, yo Windows nunca, o sea, alguna clase di, pero no me sirvió nunca de nada, sinceramente. Y ha sido totalmente pues autodidacta. Utilizo lo que me sirve. Con Mac es diferente. Con Mac sí que tuve un profesor muy bueno. Yo diría que el mejor que podía tener. Y ahí sé que aprendí realmente muy bien y mucho mejor. Pero con Windows, pues autodidacta y a base de andar preguntando en grupos, listas y demás, la verdad. Sí, que al final la red un poco que te generes tú mismo, sí. ¿no? Pero sinceramente yo sí. Porque las clases de Windows que yo he dado fuera no me han servido para nada. Ya. Antes has hecho mención a la importancia del equipo
al final trabajas en una oficina integrada perfectamente en un equipo de personas y a mí me gustaría saber qué percepción de tu trabajo crees que tienen el resto de compañeros. Bueno, yo gracias a Dios creo que actualmente, mi jefe es un encanto, la verdad, y creo que él me da mucho. Bueno, mis compañeros, pues yo pienso que también. En fin, es mi opinión, pero claro, eso Sí, es tu habría percepción. que preguntárselo a ellos, ¿no? Yo, ¿qué puedo decir? Además de tu trabajo en Bankinter, hemos comentado que eres traductora jurada en italiano y portugués y bueno, también sabes ruso. ¿Cómo ha sido el aprendizaje de idiomas? Para mí me Bueno, y sorprende alemán y especialmente el francés. ruso porque tiene otro tipo de alfabeto. También sé alemán y francés, e inglés. Pero Pues bueno, nada, añadimos más a el... la lista, ¿no? Es alucinante, María, qué capacidad de aprendizaje. Pero, ¿hay alguna herramienta particularmente útil para el aprendizaje de idiomas? Bueno, yo supongo que para el ruso algo tiene que haber, ¿no? Pero Bueno, yo, en primer lugar, la línea Braille, la línea Braille y la línea Braille. Yo, si no, es fundamental para los idiomas, porque, claro, manera de ver escritas las palabras. No tienes manera de aprender la ortografía. Y yo, la verdad, quiero agradecer, bueno, a todas las instituciones en las cuales he estudiado idiomas y, por ejemplo, a la Academia Agora Lingua, donde estudié portugués, que son verdaderamente encantadores y fantásticos. Muy especialmente al Instituto Ruso Pushkin, porque, claro, de repente se presenta una chica ciega que quiere aprender ruso y, hombre, menudo a lo reto. mejor, o sea, no es lo mismo. Y entonces, de verdad, encantadores hasta el punto que, por ejemplo, yo tengo problemas al convertir las imágenes, ¿no? CR, convertirlo en eso, pues a mí no me sale. ¿No? Mm. Y entonces mis profesoras siempre me lo han, que yo no sé cómo lo hacían, ellas lo convertían de alguna manera, me lo pasaban siempre en Word e incluso lo corregían, porque recuerdo que salía con errores y yo le decía, pero Julia, que no hace falta pasármelo así, que no hace falta que corrijas, no, pero con tantos errores no te lo puedo dar, lo tengo que corregir, o por ejemplo, una importante, yo hice hace justo un año antes de la pandemia, hice el verano antes, el examen del B1 de y era un examen tipo test que las preguntas estaban las respuestas en columnas. Entonces, eso, Ujú. la línea Braille leía y claro, leerlo necesitaba la línea Braille porque si no, no hay manera, ¿no? Necesitas verlo escrito, porque si no, sí, te lo leen, te pronuncian, pero no es lo mismo. Y entonces, la profesora se tomó todo por la pobre, de verdad, en deshacer las columnas y poner la pregunta y las respuestas una abajo de otra, no debajo de otra. Y de verdad, conmigo se han portado, bueno, y hasta el día de hoy, que sigo allí en la academia después de 11 años, Ujú. magníficamente. Además, yo sé que en Madrid hay otras instituciones que enseñan ruso y que no aceptan a gente ciega en grupos. Yo al revés, no he tenido ningún problema desde el principio y de verdad les estoy tremendamente agradecida y quiero decirlo públicamente al Instituto Ruso Pushkin y si alguien se anima a aprender ruso, que es un idioma precioso, pues creo que es el mejor lugar, la verdad. Que lo haga Son allí, un ¿no? auténtico encanto. Que aceptan el Muy reto y bien. ponen de su parte. Sí, sí, pero muchísimo, o sea, pero además yo he estudiado muchos años y hasta de verdad muchísimo y los libros, por ejemplo, los libros te los dan en PDF, en la de portugués también. Una gente encantadora y no todo el mundo es así. Idiomas en muchos sitios. Yo he Mm. tenido también experiencias de personas, por ejemplo, pedía las fotocopias para escanearlas con tiempo, para poder luego leerlas junto con mis compañeros. Y no lo hacían porque decía la señora que no quería que sus fotocopias estuvieran Sí, ahí paseando. rulando por ahí, ¿no? Por el mundo. Y pues, Sí. oiga, mire que no. En cambio, en el sitio donde yo estudié portugués, pues también me daban las cosas en Word, me los pasaban de verdad encantadores. Y yo incluso he tenido alguna experiencia, algún curso que quise hacer hace muchos años de francés y que la profesora cuando se enteró que yo era ciega básicamente me dijo que no lo hiciera porque que no sé, que se estresaba y que yo no podía seguir una lección magistral, que cómo iba a hacer ella sus lecciones magistrales, que yo no iba a poder copiar la pizarra. Pues mire, señora. Entonces, quiero decir, al lado de estas experiencias, pues yo, tanto a Agora Lingua, para el portugués, como al Instituto Rosso Pushkin, les estoy tremendamente agradecidos y de verdad que además tiene no es por nada, con lo cual, aparte de encantadores, pues son academias de gran nivel y con títulos oficiales y una maravilla. Pues sí, Y me ha María. ayudado y en los exámenes, cuando
¿cuántas veces, no? Pues te lo ponen en tablas, cosas extrañas. Me lo han pues adaptado al he hecho final. todas las tablas para ponerlo bien. O sea, de verdad, una gente súper volcada, que lo entienden perfectamente y encantadores. Qué bien. Javier, no sé si querías comentar algo. No, que la verdad que muchas veces las barreras más que físicas son de actitudes de las personas en facilitar a la otra que pueda hacer en este caso estudiar, formarse o trabajar, que está muy bien el ejemplo que estás poniendo y me alegro mucho escuchar estos testimonios. Y de verdad siento mucho, o sea, a ver, que ya sé que esto es una entrevista que quizá no es de hacer publicidad de nadie, pero es que creo que también es necesario porque, sí. O sea, de las 1000 academias que hay, pues oye, creo sinceramente que si hay academias que ya se sabe que están volcadas en la accesibilidad y que lo entienden y demás, pues yo creo que la verdad merecen, si hay que elegir alguna, pues merecen elegidas, ¿no? Pues como las empresas, como pues en este caso Bankinter y demás, es que es necesario. O sea, yo creo que son un así, recurso, ¿no? Exactamente, son un recurso de verdad. más. Entonces disponible. creo que todos debemos, pues entre apoyar a alguien que no hace nada y apoyar a alguien que lo hace bien, pues es que... Totalmente, ¿no? Totalmente. Además es tu experiencia personal y claro, porque no lo vas a compartir con los demás. Bueno, luego, otra cosa fundamental que se me olvidaba comentar para los idiomas, los diarios. Esto es una cosa fundamental. O sea, yo muchísimos años de mi vida, de hecho yo pues, estudié Derecho y no estudié Traducción e Interpretación porque en aquel momento no había buenos diccionarios accesibles. Y entonces, que luego ahora me alegro que lo he hecho, por hacer luego la traducción jurada, que al final es jurídica, mucha de ella, el saber de es importante, ¿no? Te da un plus. Pero el tema de los diccionarios pues ha sido siempre un reto. Hasta que llegó mi amado, maravilloso mundo Apple y el Mac, los diccionarios del Mac, el iPhone. Sí, no, es que de verdad, o sea, son diccionarios, son fantásticos, son los mejores que hay además, o sea, objetivamente, quiero decir, son los que te rendan cuando estudias idiomas. Y entonces, pues yo qué sé, el Oxford, el Lude Wissenschaft de alemán, el de Mauro de italiano, o sea, son los mejores diccionarios que hay, ¿no? Y entonces están ahí online, están gratis de fábrica y son muy buenos y totalmente accesibles. Y a mí de verdad, de hecho, yo me compré el Mac por eso, la verdad. Y cuando fui a hacer el examen de traductor juro de portugués, porque necesitaba un diccionario para uno de los exámenes, y bueno, ¿y cómo lo hago, no? Y es una maravilla. Entonces, y Apple es otra empresa que para mí es sin duda la mejor en cuanto a la accesibilidad para personas ciegas. Entre otras cosas por esta. Primero, porque los aparatos hablan de fábrica, según los sacas de la caja, y porque tienen cosas como estas. Todos los diccionarios así a un clic, ¿no? Y son muy buenos. Yo, desde luego, son los que uso en mi vida profesional. Perfecto. Hasta ahora hemos hablado sobre todo de la vida profesional y también nos gustaría saber si tienes alguna recomendación de accesibilidad para el día a día de las personas que nos puedan estar escuchando. ¿Tienes algún dispositivo predilecto, alguna aplicación, algo que quieras contarnos, María? Bueno, pues el Mac al principio es más caro, pero ya no lo es. Con todo lo que te da porque tiene el lector de pantalla instalado. Me acuerdo en el banco cuando nos queda el ordenador, cuando cada años. A mí la última vez, nada, descárgate el JAWS, instálalo, baja la licencia, haz no sé qué. Ya, de verdad, me he desacostumbrado de eso. O sea, yo en mi casa ya abro el ordenador, el Mac en mi casa y hablar. A mí eso me da gran alegría. Y el iPhone, pues lo mismo, y las sincronizaciones, pues no, que es importante. Por ejemplo, yo estoy pensando, te mandan se me ha pasado a mí eso, te mandan una cosa en las clases de idiomas, yo que sé, el doc que vamos a, ¿vale? Yo, según vengo del trabajo en el coche, yo trabajo muy tarde, muy lejos, ahora trabajo en Tres Cantos, tengo 1 hora de coche, todos los días de ida y de vuelta casi. Entonces, pues a lo mejor veo el documento desde el teléfono, me lo copio o sea, lo guardo donde sea y al llegar a casa ya lo tengo en el ordenador, por ejemplo, ¿no? Cosas de estas, entonces que es una sincronización muy buena. Y también pues las líneas Braille, en mi opinión, las dos mejores, por un lado Orbit Research, la línea Orbit, que pues es muy muy buena línea y tiene un precio asequible, entre comillas, pero para lo que es este tipo de dispositivos es bastante accesible y asequible. Y luego las líneas Braille de Humanware, más caras, pero bueno, muy buenas también. Entonces, para mí, pues creo que esas son las cosas más fundamentales. Un Mac
y una línea braille. Los básicos. Javier, no sé si tienes alguna pregunta más para María. No, yo me he quedado sorprendido y me alegro mucho de que compartas tu testimonio con nosotros, porque yo creo que mucha gente pues también va a eliminar muchas barreras que son muchas mentales más que de otra cosa. Te iba a comentar, en el tema de los desplazamientos, sobre todo si son sitios que vas por primera vez, ¿cómo lo gestionas? Bueno, yo ahí eso es vamos a ver, yo y lo reconozco, pero no me arrepiento de ello, quiero decir, yo no me muevo sola por la calle. Porque no, bueno, pues no, el objetivo ya no es pegar un trastazo, caer agujero, la verdad. Entonces, bueno, por ejemplo, claro, a ver, al banco es cierto que a mí me acompaña el coche porque vamos a ver si cogiese, por ejemplo, yo antes trabajaba en Alcobendas, ahí no tienes otro medio de llegada, porque porque no tienes más, o sea, no hay manera, ¿no? Y en Tres Cantos, aunque hay un autobús, claro, tendría que pagarme un madrugón de media hora más. Entonces, a veces tampoco compensa. Me deposito a las 4 de la mañana, imaginaos. Entonces, esto yo creo que lo haríamos O sea, también quien ve, es que si puedes coger el coche, todos. A coger el autobús. Si te gusta dormir, o sea, te gusta dormir, o menos, en fin, no pegarte el súper madrugón. Pero bueno, llegas allí, pues no los interiores, pues con el bastón. La primera vez, por ejemplo, también mis compañeros son encantadores. O sea, yo cuando nos cambiaron de edificio a Tres Cantos, me enseñaron, a ver, venga, ¿cuál es la mejor ruta para ir al baño? ¿Cuál es la mejor ruta para tal? ¿No? Ellos también se implican. Y es gente encantadora. Entonces, pues en los desplazamientos, en los interiores, pues sí, perfectamente. El bastón siempre, nuestro gran amigo. Y eso. Y bueno, ningún problema porque te lo aprendes rápido. Al principio cuesta un poco. Además que veo que tienes buena capacidad de memoria, que eso está fenomenal. Sí, además, y hay que ejercitarla mucho, sí. Sí, es María curioso, ejercita de la memoria muchísimo. A mí muchas veces sí, pero me cuesta mucho más, de verdad, aprender un camino que aprenderte cualquier otra cosa de memorizar, pues yo qué sé, un tema o cualquier cosa así. O sea, yo creo que depende de la memoria de cada uno. Será que la tengo a lo mejor menos habituada o lo que sea, pero también es memoria, sí, señor. Totalmente. Y cuesta, ¿eh? Totalmente. Bueno, y María, di, Javier. No, y si querías comentar algo más, Marta. No. Bueno, yo sobre todo... perdón. Eso, darle la oportunidad a María de, bueno, si quería añadir ella alguna cosita más. Bueno, muy importante, eso sobre la accesibilidad, pues el tema de los formatos, pues eso, pensar que los PDFs, por si nos está escuchando, bueno, que no ya para las personas ciegas, sino al revés, para alguna persona que vea, que nos escuche y que, pues el tema de los PDFs es importante, pues que las imágenes no sean fotos, sino que sean PDFs, las tablas, cuanto más se pueda evitar las tablas, mejor, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues luego nada, simplemente yo en mi tiempo libre, como habéis dicho al principio, tengo un canal de podcast porque me gusta a mí hacer estas cosas, simplemente. Y porque, bueno, pues yo vi... Accesibilidad universal se llama, que yo lo escucho. Sí. Muchas gracias, Javier. Yo cuando empecé con el tema del iPhone, me di cuenta de que en inglés había mucho material sobre el iPhone, sobre el Mac, sobre Apple en general y tal, pero que en español había muy poquito. Y entonces, como el español es un idioma tan grande y gracias a Dios hablado en tantas partes del mundo, pues pensé que por qué no poder hacer también cosas de estas en español, ¿no? Y entonces, pues creé un canal dedicado especialmente al mundo Apple, porque yo creo que es el mejor, y al mundo de las líneas Braille y Braille y demás. Porque, bueno, son las dos patas. El resto de cosas, pues hay más información y tal, pero yo creo que de estos dos aspectos creo que no hay en español tanto como en otros idiomas y entonces, pues, no sé, me pareció interesante hacerlo y, pues bueno, si mi pequeño granito de arena le puede ser útil a alguien, pues bienvenido sea. Por supuesto. Claro que sí. Sí, vamos a recomendar. Bueno, yo además, junto con, como a mí me gusta mucho la vida internacional y tal, todo esto, pues bueno, creamos, por si le puede interesar a alguien, no sé, que le interese el tema, junto con un amigo chileno y argentina, creamos un de WhatsApp sobre líneas Braille también, porque también es un mundo que yo creo que aquí en España hay desgraciadamente muy poca información,
porque se venden muy pocas marcas de línea Braille respecto a las que existen. Entonces, pues también, no sé, es una laguna, también era interesante y estamos. Qué de cosas, María, qué de cosas interesantes nos has compartido. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Es un honor, de verdad, haber podido compartir con vosotros mi experiencia y pues el haber podido, si mi pequeño testimonio puede serle útil a alguien, estaré muy contenta. Pues sí, ha sido una charla muy enriquecedora. Esperamos volver a coincidir en algún otro momento. Y nada, os doy las gracias a ambos pues, por participar en esta charla tan interesante y tan enriquecedora sobre accesibilidad.